Hola amigos, en este momento vamos a estar platicando sobre un tema vertebral dentro de la evangelización de la iglesia. Y este tema lo hemos titulado El Espíritu Santo, el Señor del anuncio querigmático. Vamos a desarrollar 3 puntos. Primero, la importancia de que el Espíritu Santo sea el Señor del anuncio querigmático. Segundo, el Espíritu Santo suscita el anuncio del querigma. Y en tercer lugar, ¿en qué beneficia a la iglesia y al predicador del querigma de que el Espíritu Santo sea el Señor del anuncio querigmático? Sin más que decir, vamos al intro. Bien amigos, hermanos, estamos de regreso y me da mucho gusto encontrarnos en tu espacio, Querigma, la buena nueva. Compartimos un tema fundamental dentro de nuestra iglesia y como se mencionó, antes de irnos al intro, pues vamos también a desarrollar este tema, vuelvo a repetirlo, el Espíritu Santo, el Señor del anuncio querigmático. Antes de dar inicio con el tema en sí, te invito a que te suscribas, que le des like. Y si tú consideras importante que a otros hermanos les sea útil este tema, compártelo. Así es de que pues vamos a dar inicio con el primer punto que dijimos, la importancia de que el Espíritu Santo sea el Señor del anuncio querigmático. ¿Por qué es importante? Porque la iglesia actualmente, nuestra iglesia católica en México y en todo el mundo, tiene una tarea brutal. Es una campal día con día. Y con 4 puntos que vamos a mencionar, podemos entender la relevancia de que el Espíritu Santo sea quien lleve el Señor del anuncio querigmático. Primero, lograr que los católicos recuperen la fe. Ya con esto es suficiente. Una tarea titánica, dura, difícil. Luego, conseguir que millones de católicos que solo tienen el nombre de católicos practiquen su fe y la vivan. Sería estupendo. Segundo, dar otra oportunidad a otra cantidad importante de católicos que quieren vivir su fe, pero no tienen los elementos necesarios para hacerlo, ya que ellos están limitados, sea por la falta de formación, falta de integridad en su fe y una deficiente inserción a la iglesia, por lo cual no saben cómo vivir esa fe aunque quieran. Tercero, alcanzar que una cantidad también muy considerable de católicos que están atrapados entre 2 líneas, en su fe y en las novedades del mundo, los atractivos diarios, estos puedan romper con quien ha contaminado la fe, como son las ideologías, las culturas, los movimientos, la revolución de sexos, relativismo, etc. Y cuarto, fortalecer a un 18% de católicos que están más comprometidos con su fe, que participan activamente, que tienen un papel importante de su apostolado, que están en formación en diversas áreas, para que estos sigan dando testimonio de su vida católica y que sigan llevando a Jesús al encuentro del hombre. Ahí está la importancia de que por qué el Espíritu Santo es el Señor del querigma. Porque si no fuese Él, el hombre ya hubiera claudicado. El Espíritu Santo es la columna vertebral de la evangelización. Y sin Él, todo se hubiera acabado. El hombre ya hubiera olvidado
anunciar el querigma. Lo hubiera arrumbado, lo cambiaría hoy con las novedades, ya le hubiera puesto lucecitas, espejitos para anunciarlo. El Espíritu Santo es el que conduce todo este anuncio misionero y une nuestro segundo punto. Porque el Espíritu Santo, siendo el Señor del querigma, suscita el anuncio del querigma. Y a partir del libro de los Hechos o Actos de los Apóstoles, la palabra de Dios tiene un protagonista increíble. Ya lo saben ustedes. Es el Espíritu Santo. Y desde el capítulo 2 de Hechos hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, el Espíritu Santo se muestra como el don de Dios y del Señor Jesús. El capítulo 2 de Hechos testifica, proclama la forma de cómo se presenta el Espíritu Santo de manera sobrenatural en la vida de los primeros cristianos. Y a partir de ahí, generación tras generación va a transmitir esta vivencia única. Y vamos a recordar una señal del cielo, un tronido fuerte, de repente un aire huracanado que entra en aquel lugar donde están residiendo, llena todo, y dice la sagrada palabra que aparecen lenguas como de fuego que se empiezan a dividir y se empiezan a posar sobre cada uno de los que están ahí. Dicen, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Pero lo más importante es, el Espíritu Santo los impulsaba, los tomaba para que hablaran en lenguas extrañas, pero lo sobresaliente y lo que más nos da gusto es que aquellos que escuchaban, aquellos que los oían, eran capaces de entenderlos en su lengua materna. A partir, vuelvo a insistir, de este momento, los cristianos tendrán el testimonio de que se encontraron con la teofanía de Dios, que se encontraron con Dios Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Ahí, en esa teofanía, ellos se encontraron. Ahora bien, ese día el Espíritu Santo va a fundar también la iglesia de nuestro Señor Jesús. Une a todos los creyentes y a los que van a creer. Vamos a recordar a los israelitas, aquellos israelitas que también transmitieron de generación en generación el encuentro con Dios en el monte Sinaí, que les marcó para toda su vida y hoy actualmente lo siguen viviendo. Igual, los cristianos vivimos ese momento de la teofanía con el Espíritu Santo. Y en el libro de Éxodo narra que el monte Sinaí, señal de Dios, se cimbró. Fuego, truenos, relámpagos, trompeta. Los israelitas tiemblan en sus tiendas y Moisés los invita a salir. Salgan a encontrarse con nuestro Dios, salgan de pie ahí ante el monte que está humeante en llamas y sobre él la nube. Aquellos hombres, aquellas mujeres israelitas están viendo, encontrándose con Dios. De esta misma manera, para los cristianos fue totalmente distinto. Mientras estos israelitas temblaban, estos hombres estaban totalmente alegres, felices, porque algo impactante también había pasado en su vida, los había llenado. Entonces entendieron en su corazón, en su mente y en su ser la prioridad de anunciar a Jesús, como manda al final del Evangelio nuestro Señor Jesús a todas las naciones. Ahora bien, si suscita el anuncio del querigma, lo podemos visualizar en ese capítulo 2, cuando por primera vez
se proclama la buena nueva para los hombres. Por primera vez se anuncia el querigma y San Pedro, tomado por el Espíritu Santo, anuncia la salvación y el efecto del anuncio provoca inmediatamente reacciones en quien lo escucha. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro 2:38 les responde: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el primer anuncio, pero 3:12 se da el segundo anuncio. Cuando viene aquel milagro, cuando Pedro se da cuenta de que todos están admirados y habló así al pueblo: varones israelitas, ¿qué os admiráis? ¿Les admiráis esto o si admiráis de nosotros? Como si por nuestro propio poder pudiéramos lograr nosotros todas estas cuestiones. Pero es obra de Dios, del Espíritu Santo. Ahora, después, Pedro da el tercero y lo da a quienes no quieren escucharlo cuando son llevados ante el Sanedrín. 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos. No se dirige a la muchedumbre, no se dirige a cualquier creyente, sino a los príncipes y a los ancianos, a los que están ahí para juzgarlos. 4:31. Cuando después de condenarles porque anuncian a Jesús, los dejan ir, órale, a volar, pero no lo vuelvan a hacer. Y dicen que llegan ahí con la comunidad. Y 4:31 dice que después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con libertad. Y tal vez algún Contreras objete que es el mismo autor, que es la misma temática. Bueno, pues si te parece la misma temática, este espíritu suscita el anuncio del querigma, porque Pablo inmediatamente en su saludo a la carta a los romanos del 1 al 7 da un saludo querigmático. Curioso, pero da un saludo querigmático y después predica el evangelio. Ahora bien, Primera de Corintios 1:2. Primero dice a la iglesia de Dios en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos, y posteriormente dice que va a anunciar a Cristo crucificado. Y así podemos ir de carta en carta y nos vamos a encontrar con el anuncio querigmático, provocado por el Espíritu Santo, quien lo suscita, quien lo hace posible, quien mueve el corazón. E incluso la última carta de Judas 1:20-21 cita: pero vosotros, carísimos, edificados por vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesús para la vida eterna. Fíjate cómo concluye: siempre pegado al Espíritu Santo, ungido el anuncio y las palabras. Abordamos el tercer punto. ¿Y en qué beneficia todo esto que he comentado? ¿Para qué le sirve a la iglesia y al predicador del querigma? Vamos a resumirlo, hacerlo, enfocarlo de una manera más sencilla, con algunos puntos que nos hacen ver el beneficio para la iglesia y el predicador. 1. El Espíritu Santo garantiza el anuncio del querigma a pesar de todo lo que se oponga hoy, a pesar que quieran borrar a la iglesia, a pesar que quieran destruirla,
a pesar que quieran callarla, cancelarla, pues no se podrá hacer, porque esto es por voluntad divina que el anuncio se siga llevando. Segundo, el Espíritu Santo hace posible que los fieles cumplan, de acuerdo al carisma y don, el anuncio del querigma como lo manda nuestro Señor Jesús en el Evangelio. 3. Al ser el Señor del querigma, mantiene intacto su contenido. Aunque lo queramos cambiar, este está en el depósito de la fe a través de los siglos y siglos. Este se mantiene vivo por medio de lo que hemos dicho en otras ocasiones, que es el misterio pascual el que sostiene todo. Ya habíamos comentado nosotros un tema anterior que se llamaba el misterio del anuncio. Pero habíamos dicho que ese misterio, por ser eficaz, que permanece, que persevera, pues era el Espíritu Santo. Pero aquí va más allá, porque Él es el Señor del querigma. Y ese contenido lo mantiene totalmente íntegro al paso del tiempo. Y al ser el Señor cuarto del anuncio querigmático, pues hace que la iglesia no se olvide de la salvación. No puede renunciar a la salvación, siendo su prioridad de todas las tareas. Siempre va a mover a alguien, sacerdotes, religiosas, laicos, a anunciar el querigma. 5. Al ser quien lleva el anuncio, lo hace todo posible. Que se anuncia a todos los confines de la tierra, en todo lugar y gente. No hay barreras. Llega el anuncio. De una u otra manera llega el anuncio. Se presenta el anuncio. Cárceles, lugares difíciles, en la misma guerra. Se está anunciando la buena nueva. El Espíritu Santo toma al predicador, lo unge, lo une a él, lo estrecha para que anuncie el mensaje carismático con poder. Le mete en el corazón a nuestro Señor Jesús con poder. 6. El predicador, formado por el Espíritu Santo, tiene una vida espiritual estrecha a Jesús y un punch espiritual en la predicación. Esto nos hace ver que Jesús es todo y nosotros simples instrumentos para anunciarlo. 7. Cuando el predicador reconocemos que el Espíritu Santo es el alma de la predicación, el predicador, los predicadores nos abandonamos, los predicadores nos dejamos llevar para que con nuestro pequeño granito de arena, con nuestro anuncio, con la parte humana, el Espíritu Santo haga toda la obra de salvación. ¿Qué podemos concluir de este tema con estos 3 puntos? Bueno, la iglesia y el predicador debe de dejarse llenar por el Espíritu Santo. No hay de otra. Si sabemos lo importante que es el anuncio carismático para la humanidad, aún quien lo deteste, aún que odie a Dios, aún que no quiera a Dios, lo necesita la humanidad. Cuando el Espíritu Santo es reconocido como lo queremos nosotros reconocer, el Señor del querigma, el Señor del anuncio carismático, Él seguirá impulsando a la iglesia, predicando en todo momento y espacio, a pesar de todo lo que los gobiernos hagan, a pesar de todo lo que se haga en contra de la iglesia, el anuncio va a perseverar. Y mientras el Espíritu Santo sea el Señor del mensaje, la salvación es vigente, la salvación está presente, la salvación se le dará al hombre, crea o no crea. Allí está para que el hombre, como dice Juan 3:16, crea en Dios, se salve y que a través de este Jesús vuelva a tener vida eterna. Así es de que este mensaje, llevado por el Espíritu Santo, no cesa
y sigue manteniéndose real, vigente para los hombres. Sabiendo esto, ¿qué nos queda como iglesia? ¿Qué nos queda como predicadores, como evangelizadores que trabajamos, que estamos en contacto con aquellos hermanos, aquella gente que necesita? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues primeramente estar orando en una comunión con el Espíritu Santo para que transforme, primeramente, siga el proceso de transformación de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro cuerpo, para que nos siga impulsando a anunciar con valentía, íntegramente el anuncio, conscientemente el anuncio a toda persona, para que ésta sea persona nueva. Y a nosotros como predicadores e iglesia, que nos mantenga nuevos, que nos mantenga dando testimonio. La oración es muy importante y los hechos es cuando nos toque presentarnos, anunciar el mensaje, anunciarlos sin temor, sin miedo, porque es la verdad, es la salvación para los hombres. Y de allí el Espíritu Santo decidirá, tocará el corazón de quien lo escuche. Queridos hermanos, amigos, nos vemos hasta la próxima.